Bueno, hola, buenos días. Nosotros somos el grupo número uno, por la mano, y pues desafortunadamente pues Dani no nos puede acompañar hoy, pero nada, ahí vamos a hablar pues del video que vimos de Rossi. Algo que me pareció muy interesante es como esa dicotomía que está siempre presente en la arquitectura de Rossi, como esa relación entre el interior y el exterior, entre la vida y la muerte, y pues cómo lo relaciona haciendo uso de esas analogías que parecen no tener tanto sentido, pero que al final la obra de Rossi pues, se relaciona como por los fragmentos, o sea, la obra pues, bibliográfica, por ejemplo, la autobiografía que estamos leyendo, donde pues el mismo, pues donde se aplica otra dicotomía porque el mismo es autor, pero el mismo es la obra. Exacto. Y creo que Y, también es muy... Dale. la, y pues entonces esos fragmentos como que no tienen mucho sentido, pero que si entendemos la obra de Rossi como un todo, pues ahí sí vamos a entenderla, que es lo mismo que pasa con el libro. Exactamente, eso iba a decir, porque siento que la obra de Rossi es muy completa, porque él dice que limitar la arquitectura como solo a lo escrito, solo a lo construido, solo a lo tangible, como que no tiene mucho sentido, porque la arquitectura se puede aproximar desde muchas maneras. Y creo que él aborda un tema, otra dicotomía bastante interesante, y es que él dice que todo proyecto arquitectónico tiene que estar en la cabeza antes de poder ser dibujado y antes de poder ser construido. Entonces, que es importante también asimilar esos factores no tangibles que tiene un proyecto arquitectónico para que sí se pueda dar, sí, para que pueda ser real. Entonces, él dice que hay como una cadena y que como que todo proyecto arquitectónico tiene que pasar por ahí y no puede pasar por desapercibido ese proceso porque pues como parte del proceso también es muy importante y eso es algo que también vemos como en la autobiografía, porque él no solamente habla y dice, este es mi proyecto A, B, C, sino que dice como, esta es mi vida y por eso es que influye en mi arquitectura, o sea, pues en la arquitectura que yo hago. Y a mí eso me pareció muy chévere porque pues también influye como en la creación de memoria, o sea, como que antes de hacerse un proyecto, pues ya debe haber como memoria de él, o sea, ya debe existir como una imagen del proyecto, que es exactamente lo que tú estás diciendo, y por eso como que algunos de los proyectos de Rossi pues eran dibujos, eran imágenes solamente, porque pues al fin y al cabo eso es lo primero que se necesita para hacer un proyecto. Digamos, ellos mencionan, por ejemplo, el caso de los griegos, que ellos pues antes de hacer cualquier cosa pues ya la tenían como en la cabeza, o sea, ya tenían como una imagen de cómo luciría esa cosa antes de materializarla. Y pues eso me parece que se aplica mucho a los proyectos de Rossi, como que se aplica mucho a lo que él piensa antes de lo que él hace. Entonces, pues digamos otra cosa que me llamó bastante la atención fue la búsqueda de Rossi de volver a las formas básicas, de volver a las imágenes más básicas, que pues me recuerda un poco a lo que vimos en arquetipos, que buscamos como volver a la base de la arquitectura y encontrando eso en, pues en las formas más básicas que dibujamos cuando éramos niños. Como que las casas, pues volvemos a la idea básica de los pórticos que se hacían con árboles, prácticamente podríamos decir que en la prehistoria, que es un poquito especulativo acerca de cómo se hicieron las primeras casas, pero que es ahí donde se encuentra como la idea básica de un proyecto, que sería como el tipo, antes que buscar como un modelo, que sería como una repetición vaga de, pues, de elementos, como que sin pensarlos. Exacto, y es muy bonito porque tiende a ser muy purista, como que vuelve a las formas básicas, entonces empieza a determinar unas tipologías y esas tipologías son las que le van a dar como ese hilo conductor a todas sus obras. Entonces, digamos, hablaba como la forma, esta forma como de casa infantil, como que todos los niños dibujamos de chiquitos y que él repetitivamente la usa en sus obras, no sé, como en un colegio o incluso como en una galería, porque incluso la tipología de galería para él es muy interesante, por lo que tú dices, Cari, porque es de construir memoria. Entonces, estos pasillos completamente largos, con orificios que pueden ser ventanas o pueden ser obras o pueden ser como un montón de cosas que reflejen la memoria del ser humano y así pues como un proyecto como tal, en, sí, como en escala mucho más completa,
siento que pues es muy bonito y es muy interesante. Ok, pues como siempre decimos, esto pues, vale mucho la pena discutirlo después, pero lamentablemente ahorita no nos queda más tiempo, así que nos vemos luego y muchas gracias.